Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. En la tarde de hoy, dentro de lo limitado que estamos y estas pequeñas ventanas, y todos hacemos los esfuerzos, particularmente yo en mi carácter, pues, de este sueño que tengo luchando año tras año por cambiar las realidades de un país que se merece vivir de otra manera, pero sobre todo que nos merecemos comer de la manera que comíamos antes, porque cuando estamos viendo lo que estamos de alguna forma comiendo y lo que estamos pagando por medio comer, es cuando empezamos a entender todas estas alertas, alarmas que dijimos, este gobierno nos va a llevar, solo que ellos hablaban de una isla feliz, Cuba. Los que sabíamos cómo vivían los cubanos no teníamos ni idea. Pero ¿saben algo? Los cubanos viven mejor que nosotros, porque en Cuba no existe la delincuencia que hay en este país. Los cubanos viven todavía mejor que nosotros, ¿y saben por qué? Porque tienen más de 54 años que no tienen medida de asociación de lo que era una forma de comer o de vivir. Nosotros apenas tenemos 16, es decir, que apenas los que tienen 16 años en este momento son los que no tienen visual de absolutamente más nada, pero la gran mayoría del país puede tener la mira de lo que teníamos y lo que ahora somos. Cuba vive mejor, mucho mejor que nosotros, porque a diferencia de estar enarbolando ahora una guerra antiimperio, ya clavó la bandera estadounidense después de 54 años en Cuba. Y nosotros estamos en estos peleos, en estas peleas absurdas y sencillamente puras excusas, porque lo que quiere el alto gobierno es quedarse con la maguagua de lo que es tener y administrar un país petrolero como este. Ahí está, se pagaron, se dieron los vueltos, financiaron a un país como Nicaragua, por ejemplo, que ahora tiene un sistema de luz mejor que el de nosotros. Nosotros fuimos el que se lo financiamos y se lo pagamos, le pagamos además la deuda externa. Pero es que además hemos ayudado a Argentina, hemos ayudado a los ganaderos de Argentina, hemos ayudado a todo el tema del sector agrícola en Bolivia con nuestros dólares. Y ahora nosotros no tenemos esos dólares con qué enfrentar y poner a producir con sentido de productividad, no con ese sentido de acabar con lo que toman, porque todo lo que toma el gobierno, empezando por esas industrias lácteas en Machiques, que diariamente producían más de 1.200.000 litros de leche condensada y hasta té llegaron a hacer. Estas cosas las quiero recordar, es para que sepamos exactamente dónde estamos parados. Esto no es cuento del camino. Y aquellos amigos chavistas que me siguen y que me oyen, que dicen que somos radicales, que no volverán, yo les quiero decir, mire, vamos a cambiar el no volverán por decir, cónchale, volvamos un poquito a comer como comíamos antes. Tengo en la tarde hoy, estoy muy agradecida al señor Prado, presidente Cofagán, que además vienen haciendo una lucha y una alerta muy sentida. Yo lo voy conociendo, es un gusto de verdad ahora de tenerte aquí con nosotros hoy. Andas con una angustia existencial, ya yo he venido diciendo, fíjate tú en dónde amanece hoy. El litro de leche cruda para el queso salta a 60 bolívares. Vamos a empezar por ahí, por esos esquemas. ¿Cuánto era que costaba antes? Dicen que además la finca destina la producción de queso blanco. Además hay un tema de sequía y decía Jorge Prado, que eres tú casualmente, director de Cofazul y vicepresidente del gremio, explica que el precio remota por la presión de los insumos agropecuarios, dado el efecto de la inflación y los costos de producción. Y además señala que 40 a 46 bolívares por litro se cotizaban en las plantas y hay partes que se están pagando hasta 60. En el sur del lago ronda este precio y un 30% más. Tú hablas que hay unos múltiples problemas, el sector agropecuario tiene problemas de financiamiento, de logística, recursos operacionales, la relación del productor con su familia y el entorno, control de precios, seguridad del lugar. Bueno, para de contar. Todo esto yo te tengo que decir, Jorge, que cuando yo empecé esta lucha hace 17 años, previo a que fuera el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, casualmente empecé en la lucha con los ganaderos y nos reuníamos en Fegalago. Previo a las 42 leyes en el año 1999, que fue el primer esquema de las 47 leyes, que yo digo, ahí empieza nuestra historia cubana, y fue increíble el movimiento que tuvo todo el sector agropecuario, agrícola, productivo, porque sabía la historia que le venía. 16 años, mira dónde estamos. Bienvenido, Jorge, es un gusto tenerte. Y bueno, cuéntanos la realidad, amén, de que yo estoy muy preocupada que en la mesa de los venezolanos la proteína, es decir, la carne, el pollo y los huevos, cada día escasean más y sin proteína no hay salud.
Estamos Bienvenido. bien. Bueno, buenas tardes, Iraida, muchas gracias por invitarnos aquí y poder llegar a la mesa de los venezolanos. Correcto. De los que tantos que te escuchan. Fíjate que la culpable es la mesa. La mesa tiene 4 soportes. Esos 4 soportes forman la columna vertebral de la producción de cualquier rubro. Si hablamos de carne y la leche, la mesa tiene 4 patas y cada una de esas patas es un soporte. El primer soporte sería el hombre y donde trabaja el hombre. Ese es el primer soporte, el hombre, su familia, claro, su entorno, el ambiente. Claro. El segundo soporte es qué hago y cómo lo hago. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué patrón tecnológico estoy utilizando? El tercer soporte es qué necesito. ¿Cuáles son mis insumos, lubricantes, veneno, matamalezas? Y el cuarto soporte es el gobierno, quien controla. Entonces, cuando tenemos la mesa con esos 4 soportes sólidos, la mesa se mantiene, claro, la mesa se mantiene perfectamente. Eso no lo queremos entender. Porque entonces tenemos un hombre trabajando con su familia, en su ambiente, con sus muchachos en las comunidades, desde las 3 de la mañana. Pero este hombrecito se quedó solo. Porque entonces quien controla desniveló y los insumos no están. ¿Qué pasa? La mesa se nos cae. Por eso es que no hay carne y no hay leche. Por eso es que no hay carne y no hay leche. No lo queremos entender. Y todas estas tierras, Jorge, que fueron tomadas por el gobierno, expropiadas, esa reforma agrícola endógena que iban a dividir y dar, ¿en qué quedó eso? Porque eso ya sabemos que ha sido un rotundo fracaso, pero no han tenido ni siquiera la dignidad de decir a quién se la quitaron. Yo conozco más de un ganadero plenamente productivo que le quitaron su hacienda. Mira, desde el año 2002 nosotros hemos tenido una autocrítica. Lo primero que nosotros nos juramentó el presidente Chávez, ¿no? Y te quiero decir que inicialmente fue mucho el trabajo que se hizo y nosotros estuvimos de acuerdo con algunas intervenciones cuando las fincas estaban verdaderamente ociosas. Pero después el clientelismo político se metió en las intervenciones. Entonces empezamos a ver personas que nosotros no sabíamos de dónde venían, con la carpetica bajo el brazo, decirnos que eran productores, y esa gente se le dio tierra. Entonces tenemos 4 grandes lotes de intervenciones en el estado Zulia, ¿verdad? Hacia Machique, lo que fue la zona de demarcación, lo que fue la zona sur del lago, lo que fue la costa oriental y una parte de Jesús Enrique Rosado, Urdaneta y La Guajira. Allí es muy poco lo que queda de eso que se intervino. ¿Por qué? Porque el productor no se decreta, ni se le da un título. Correcto. Nosotros nacemos con esa aptitud, eso está en nuestro genes. El ordeño de todos los días, sábado, domingo, 1 de mayo, 1 de enero, 25 de diciembre, eso lo hace la gente, 31 de diciembre, 1 de enero. Nace con esa aptitud. Eso es como el maestro de escuela. Correcto. El maestro de escuela nace con eso. Entonces, cuando no podemos decretar un productor ni hacerlo productor con un cheque, hemos invertido cualquier cantidad de dinero en ese tipo de actividades y ese dinero lo que ha enmascarado una desvirtualización muy fuerte de las inversiones. Y ha creado una serie de delincuentes, además. Claro, y además de eso, fíjate, si te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos más de 40 reclamos en el Tribunal Superior Agrario de Estado Zulia contra intervenciones del INTI. Pero en esa finca se producían casi 100.000 litros de leche. ¿Y ahora? Que hoy no se producen. La emblemática finca Bolívar, que data de casi 200 años. ¿Por qué la intervinieron? Porque eso fue una maldad, sí, Jorge. Fue una maldad de todo el punto de vista, como acabaron el grupo también San José. O sea, ¿por qué la intervinieron y por qué tener este resultado? Pero ya tú estás crítico frente a esa realidad. ¿Tú estuviste en ese proceso, Jorge? No, nosotros nunca, o sea, en lo que son las intervenciones, no. Nosotros criticamos y de alguna forma, fíjate que, por ejemplo, este grupo Brillenburg, el que era dueño de la finca Bolívar y del Central Venezuela, y de la ganadería Santa María en Sur del Lago. Que la acabaron, sí, me dicen que ese tipo de gen lo acabaron, que era una ganadería muy buena. Yo creo que ellos voluntariamente hicieron la negociación con el gobierno, porque nunca nos buscaron, pero no es igual que San Simón. Mira, San Simón fue el grupo que más produjo leche en el país. En el país, más de 30.000 litros de leche que hoy no están. Además de leche, las carnes, su matadero, la planta de palma africana. Y de eso somos testigos nosotros. Nosotros no somos nacidos y criados en Sur del Lago. Y ahora eso dejó de existir. Eso dejó de existir. Desde que desarticularon a San Simón, sí, también quitaste fuera del juego más de 30.000 litros de leche. Sí, señor, y 1.200 trabajadores que tenía esa empresa, y la primera, y mira, y es tan importante el aporte que San Simón tenía en la economía, y sobre todo en la economía del Zulia, que ellos importaban de Brasil entre 3.000 y 5.000 animales mensuales,
Y esos animales mantenían en raya el sacrificio y la entrada al mercado de esa gran cantidad de carne, mantenía en raya el precio a nivel nacional. Eso no lo ha estudiado nadie. No lo estudió nadie. Fíjate al punto que nosotros en el año 2010, en la última conversación que tuvimos con el presidente Chávez, el precio que se dio, que solicitábamos, era 21 bolívares para el ganado en pie, 21 bolívares para el novillo en pie, y se nos aprobó 25. Ese 25 yo no sé de dónde salió, pero inclusive fue el mismo ministro Merente que en aquel tiempo lo aprobó bajo la terminología de que iba a ser un acuerdo, que nunca salió en Gaceta, ¿verdad? Entonces, San Simón fue una empresa tan importante que con su importación, con su metodología de importación mensual, mantenía el precio de la carne en raya, y el 21, ¿verdad? O sea, el 25 prácticamente no se cumplió. Porque ellos mantuvieron la demanda bien controlada, en consecuencia tuvieron controlado el precio en precio bajó de 21. ¡Qué barbaridad! Bajó de 21. Y acabaron ese grupo completo. Señor, ¿Y le devolverán eso a San Simón? ¿Tú qué crees? Bueno, ellos tienen un problema judicial que ellos tienen que terminar de definir, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos todas esas cosas, ¿verdad? Lactiolosande, Palmeras Diana, Indulac. Vamos a dejarlo ahí porque tengo que ir a comerciales. A ustedes les pido que no se retiren, porque estos son los motivos. Y fíjense, gente muy sencilla que está ahora diciéndome, nosotros acompañamos el proceso, pero esto fue una realidad fracasada y que nos tiene a todos pasando hambre, necesidad y precios altísimos. Ya venimos.